Ya son las 9:08. ¿Qué les parece si pasamos a saludar a nuestros panelistas que ya están en conexión, que ya están además en pantalla de nuestra señal 50.2? Saludamos a Paula Castillo, ella es encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Hola, buenos días, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por estar acá en nuestro panel, ir comentando la actualidad. Lo mismo que a Axel Burgos, integrante de la Comisión Política de la Juventud de Renovación Nacional. También, Axel, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Allí al día con harto frío. Sí, me imagino, acá nos estamos quejando del frío, me imagino cómo será por allá en la región de los ríos. Oigan, vamos a ir de inmediato a estos temas que nos convocan. Obviamente las miradas en torno a la presidencial han estado presentes durante todos estos días. Haremos estos primeros apuntes respecto al oficialismo y particularmente la primaria que se viene a fines de mes, y ya estaremos también dándonos tiempo para hablar de la oposición. Pero me quiero quedar para empezar con este escenario en los partidos del oficialismo, que ya empezaron a marcar ciertas distancias o diferencias en el debate que tuvimos acá en la Universidad de Santiago de Chile, y de alguna manera esto también se ha ido haciendo presente en otras intervenciones, en otras propuestas, y también en lo que han estado señalando algunos personeros de cada una de estas candidaturas. Y particularmente nos vamos a quedar con las opiniones que ha planteado el economista Óscar Landerreche, que se ha sumado a la candidatura de Carolina Toa, en torno a el escenario en que esta candidata finalmente no ganase la primaria. Y ahí aseguró que no firmaría un cheque en blanco en el caso de que Toa no avance a primera vuelta. Ha sido recogido por distintos medios, particularmente La Tercera. Y a esto ha puesto un compás de inquietud, me da la impresión, dentro del oficialismo respecto a si se van a estar honrando los acuerdos o no luego del 29 de junio. De alguna manera es lo que algunos podrían estar leyendo. Jara se lanza además contra esta candidatura al decir complejo tener primarias con aliados que están solamente cuando ganan. Es un tema que quiero entrar a comentar con ustedes y además ir sumando otros elementos. Recordemos que la Democracia Cristiana, que no está en esta coalición, pero que ya dio su apoyo a Toa, no ha querido apoyar al Partido Comunista en un eventual paso a la primera vuelta, y también es importante ver de qué manera se va a estar efectivamente viendo cada uno de estos factores. Quiero ir de inmediato a esta temática con ustedes para que hablemos un poquito de cuáles son las percepciones que tienen, si hay que mirarlo con dramatismo, hay que verlo como parte de estas comillas escaramuzas que se dan al alero de una elección, en este caso primaria. Vamos de inmediato a comentarlo. Paula, te doy la palabra de inmediato para que me cuentes un poquito cuál es tu mirada de estos matices que se han hecho evidentes, que uno esperaría ya que se hicieran efectivos para diferenciarse frente al electorado que va a estar votando el 29 de junio, pero es como para preocuparse estas miradas. Te dejo ahí la palabra. Yo creo que no es algo para preocuparse. Como tú mismo lo decías, estamos más bien en un contexto de primarias donde, más allá de que haya una alianza de gobierno que se propone también presentarle un proyecto común al país, también se trata de partidos y de visiones distintas dentro de lo que es el progresismo. Entonces, en ese sentido está bien y es lo esperable en un contexto como este, que puedan diferenciarse, que puedan marcar esas diferencias, que algunas pueden ser a lo mejor más grandes, otras más pequeñas, en la medida que siga habiendo unas primarias, siga habiendo un acuerdo, y de hecho un acuerdo que no solamente es un compromiso de palabra, es un acuerdo legal en la medida de que es un mecanismo que el sistema político contempla. Creo que no es algo para preocuparse, sino más bien algo para mirar, algo para reflexionar, para aquellas personas y la ciudadanía que se sienta convocada, también poder ponerle más atención y entender también las diferencias que representa cada una y cada uno de los candidatos en estas primarias. Uh-huh. Axel, también cuéntame un poquito cómo están mirando desde la vereda del frente la manera en que ha ido de alguna manera escalando, no sé si utilizar ese término, pero de alguna manera cómo se han ido haciendo presentes estos matices a medida que se va acercando la fecha de la elección y donde se está haciendo importante el poder marcar diferencias. ¿Cómo lo miran ustedes? Ya tendremos tiempo de hablar además de la oposición, pero ¿cómo miras ahí lo que ocurre en esta previa de la primaria? No, a mí me parece bien atractivo, la verdad. Yo me remonto un poco hacia atrás, en donde en un principio se
pusieron a conversar en una mesa, todos juntos, en la Fundación Horizonte Ciudadano, ¿cierto?, de la expresidenta, en donde, claro, había unidad, ese era el fin, ese era el foco en un principio, y ahora vemos que hay bastante roce, bastante dardos que se lanzan entre uno y otro, y es normal, es entendible, como bien lo dijo aquí la panelista, es parte de marcar la diferencia, eso es lo que se debe hacer en una primaria, claro, teniendo en cuenta de que el sector de la izquierda va a ir por una primaria, tiene una primaria, para tener a su candidato. Sin embargo, no sé si son continuidad de gobierno, o quieren demarcarse el gobierno, o quieren ser parte, tener propuestas o no. Eso ya me tiene un poco preocupado, inquieto, la verdad. Yo lo veo con esa mira. Por lo mismo que te decía, por lo mismo que pasaba en Horizonte Ciudadano, que vimos a la misma Paulina Bodanovich, ¿cierto?, diciendo que quería demarcarse del gobierno. Pero ahora parecen que no sé cómo lo van tomando. El tema de los desmarques, Paula, también lo quiero abordar. Por ejemplo, en los temas de seguridad en el pasado debate pudimos observar algunos matices. Matiz, además, que la propia Carolina Toá hizo evidente en algunas de sus intervenciones, aludiendo a los candidatos Jara y también Mulet, a la posición que habían tomado, por ejemplo, a la agenda de seguridad del actual gobierno. Y en eso, bien importante saber a la hora de proyectar una coalición a futuro que vaya apoyando esta candidatura que gane el día 29 de junio. ¿Cómo se pueden ir manejando también esos factores? El no picarse, por decirlo de alguna manera, al alero de, efectivamente, los argumentos que se están escribiendo y que de seguro van a ir incrementándose a medida que se acerca el 29 de junio. ¿Cómo lo observas? Creo que las dinámicas donde demuestran que también tienen diferentes puntos de vista, no creo que sean nuevos. Sobre todo para aquellas personas que vienen trabajando juntos, por ejemplo, en el gobierno central, o que en cuya militancia se han topado a lo largo de los últimos años. Entonces, en ese sentido, no solamente es parte de lo que uno espera que también suceda en una primaria y de las diferencias propias que cada uno de los partidos que está detrás de las y los candidatos puedan estar impulsando, sino que también es sano que existan esas diferencias, que exista esa pluralidad, porque de lo contrario estaríamos hablando a lo mejor de un puro partido. Claro. Sino que aquí lo que estamos hablando en realidad de una coalición que decide estratégicamente no solamente unirse para acompañar y apoyar al gobierno del presidente Boric, sino que ahora también le dice a Chile, ¿sabes qué? Esta alianza es más fuerte que un gobierno de turno, que a lo mejor un cargo en específico, sino que hay un proyecto en común, que eso es lo que le quieren ofrecer a Chile, y que por tanto por eso es que llegan al acuerdo de ir a una primaria legal, de aprovechar también este espacio desde un principio de poder mostrarle cuáles son sus propuestas a Chile. Y en este sentido, la primaria no se trata de, más allá de que a lo mejor pudo coincidir con la época de la cuenta pública, no se trata de quién defiende más al gobierno, quién es más continuidad del gobierno, porque a este gobierno le quedan 10 meses, todavía tiene un tiempo de acción. Ayer el presidente Boric dijo, va a trabajar hasta el 11 de marzo del 2026, no obstante, las candidaturas lo que tienen que proponer es algo hacia el futuro, y en ese sentido pueden rescatar algunas cosas de las que se hizo en el pasado, pero también está bien que tengan sus propias posiciones, y es lo que deberíamos esperarse. Al final no se trata de solamente hacer una evaluación anticipada, porque para eso hay otras instancias. La primaria es aquella instancia que permite vislumbrar cuál de los candidatos del progresismo podría ser el futuro presidente o presidenta de Chile. Buen apunte el que hace Paula, además de que estos debates se están dando al alero de lo que fue el día domingo la cuenta pública, donde efectivamente pudimos ir también recibiendo los planteamientos que se hacían desde la oposición sobre aquello. Axel, me quedo contigo y por un lado, obviamente, ir haciendo eco de lo que nos señalaba Paula, de la manera en que se están estableciendo las estrategias por las distintas candidaturas. Sin embargo, y algo que también relevó en su momento la propia Carolina Toá en el último debate, tiene que ver con la valoración de la agenda de seguridad que se está haciendo, que desde tu sector obviamente han sido bastante críticos, pero que la candidata decía que la idea es tal vez no caer en la misma estrategia que ha planteado en este caso la oposición, aludiendo a estas candidaturas que decía yo recién. ¿Cómo lo observas también ese tema, que la seguridad vuelva a salir a flote? Importante el factor que decía Paula, que viene después a días, casi a horas
de lo que fue la cuenta pública, pero que no deja de ser también llamativo. ¿Cómo lo ves? Sí, he estado bien expectante a lo de la cuenta pública, la verdad. Ayer tenía un panel también en la radio de la Universidad Austral, donde estudio, en donde estuvimos hablando de estos temas, claramente, y yo me quedo un poco con eso, como para hacer un poco la contraparte. Bueno, yo me quedo un poco descolocado con sí apoyo, ¿no? Lo dije en la intervención pasada. ¿Qué pasa con la seguridad hoy en día? Sobre todo cuando la candidata mejor evaluada del sector de izquierda dice que hay que poner más seguridad, que falta seguridad, que son uno de los problemas que existen hoy en día, hoy actualmente. Pero recordemos que fue la ex ministra del Interior, o sea, diciendo como... o sea, me da la impresión de que tal vez haya dicho, no sé si hice bien la pega, mira cómo estamos, necesitamos un poco más de seguridad, eso es la queja de todos los chilenos. Bueno, y claro, obviamente es parte de la demarcación de los candidatos. Yo creo que tienen bastante trabajo que hacer con propuestas hacia el futuro, si es de lo que vamos hablando, donde hay más mejoras que fallas. Yo lo veo así, lo veo que hay más fallas que mejoras. Y hay muchas cosas buenas también. Tenemos la reforma previsional, ¿cierto? Que fue avanzada por la ex ministra del Trabajo también. Una muy buena reforma, una reforma que viene del gobierno pasado. Y que claro, que el mismo Winter decía lo mismo. O sea, Gonzalo Winter, con estos datos que iban y venían, decía que en un debate, de que claro, de que tal vez era una idea un poco más del sector de la oposición. Y justamente, como bien lo dije, era del gobierno pasado. Muchas propuestas fueron del gobierno pasado, como tenemos el tren que se está haciendo hoy en día. Pero esa es un poco mi mirada con respecto a los candidatos. Uh-huh. Paula, a propósito también de lo que decía Axel y que de alguna manera ha estado presente en alguno de lo que hemos estado comentando, el atribuirse originalidad en algunas propuestas, ¿cuán riesgoso puede ser? Porque hablábamos de seguridad, efectivamente ahí la ex ministra del Interior dio cuenta de lo que se había hecho durante su gestión, también ahí dio cuenta con una mirada crítica de quienes han estado también mirando con reticencia a lo que se hizo durante los meses en los cuales estuvo efectivamente en el ministerio, pero también está lo que se plantea en la vereda del frente, donde también se da cuenta de que esto lo desarrollamos, lo planteamos en un periodo anterior, también ha estado presente en las apuestas que se hacen por parte de las candidaturas de la oposición. ¿Cuán también riesgoso puede ser el decir esto lo planteé yo? Que yo creo que lo vamos a seguir viendo de aquí a noviembre. Más que riesgoso, creo que no necesariamente va a ser el discurso que más cale en la ciudadanía, sobre todo en materia de seguridad. Creo que es importante recoger las experiencias de todas las personas que se están postulando, que ahora mismo son precandidatos, no solamente del oficialismo, sino que incluso de la derecha, de también Chile es un país que tiene una tradición donde valora presidentes y figuras políticas que tienen que representan una autoridad, una solemnidad, valora también la experiencia previa. Entonces, claro, es una estrategia, no obstante, insisto en que el punto creo que debería estar más que en quién dijo qué, quién propuso esto, sino más bien en cuáles son las propuestas, en el diagnóstico que hacen respecto del país y por tanto cuáles son las propuestas nuevas, ya sea de continuidad, de avance, de mejora o de cambiar radicalmente algo de lo que había antes, que va a ser lo que al final va a marcar más la aguja y que le pueda hacer más sentido a las chilenas y chilenos. Sí. Entonces ahí... más allá de algunas discusiones que puedan incluso de repente quedarse más como en la diferencia política entre sí, también hay que recordar que claro, todavía quedan varios meses antes de las elecciones más trascendentales, todavía es una instancia donde también los candidatos de derecha al parecer están tanteando a ver hasta dónde pueden llegar con una postura. Vemos de que se turnan entre las distintas personas de la derecha para ver quién es más radical en esto, o quién es más conservador en esta otra postura. Entonces también vemos como
un ambiente de ir probando a lo mejor cuál es la forma de plantearlo directamente, cuáles son las propuestas. Sí. Pero en ese sentido es algo que se va a ir consolidando y la verdad tampoco me preocuparía mucho más porque esa diferencia es importante que exista ahora en un periodo previo al 29 de junio y que después del 29 de junio lo que se espera y lo que a todas luces han señalado los partidos que sí son parte de la primaria es que va a haber una propuesta en conjunta sí. Y que más allá de lo que puedan decir personajes como por ejemplo la Lamberreche o la DC que solo van a apoyar a uno a otro, o sea, Lamberreche va a tener que apoyar al que salga porque él es parte de un partido que firmó un acuerdo de primaria y que tiene un deber legal por ser militante desde el 90 básicamente. La DC, el apoyo que diga que va a dar o no va a dar a cierta candidatura tampoco es trascendental en la medida que eligieron no ser parte de esta primaria y por tanto sus militantes tampoco pueden ir a votar, que es la mejor expresión de apoyo que deberían dar en un contexto como este. Entonces, todavía a lo mejor hay algunas cosas que se están ajustando, que se están configurando de lado a lado. Creo que también es un momento a lo mejor de la ciudadanía de reflexionar qué es lo que espera ver en las personas que puedan ocupar finalmente la banda presidencial y que creo que las diferencias que pueda ahora tener el progresismo y la izquierda van a encauzarse mucho más después del 29 de junio, que es algo que yo no me atrevería a decir que le va a suceder a la derecha. Además, se le está hablando a un cierto electorado. Obviamente va a ser muy distinta la estrategia que se haga de aquí a noviembre, a propósito también de lo que planteabas tú recién, Paula. Axel, quedémonos un poquito también con ese elemento que nos comentaba Paula en cuanto a los contenidos y los timing, además, en los que estamos de los que estamos hablando. También los factores que pueden ir también estando presentes con figuras como Lamberreche, con la democracia cristiana, que de alguna manera pueden ser relativos a la hora de pensar en lo que finalmente los partidos y sus liderazgos vayan definiendo con miras a noviembre. Te dejo ahí la palabra. Sí, es bien importante también tener la mirada de como en este caso, de un economista para ver cuáles son las estrategias en cierta agenda, que viene el caso que se pueden dar asesoramientos, ¿cierto?, respecto a los candidatos en muchas materias. Pero va por un poco en ese ámbito. Yo creo que es bien importante escuchar la opinión, saber demarcarse de ciertas cosas para tener claridad en lo que es votación, que lo hace bien a la democracia y a tanto en todo el espectro, digamos, en todo el espectro de los sectores políticos. Es importante. Yo me quedo con eso, yo me quedo con el rol importante de demarcarse, de tener claridad hacia los votantes, ¿cierto? Que al final son los que van a escoger al futuro presidente o presidenta de Chile. Axel, ¿cómo miran además el tema de la primaria propiamente tal en cuanto a visibilidad? Porque de alguna manera hemos tenido a los medios de comunicación siguiendo los debates de primaria, del oficialismo. ¿Cómo lo ven también de la interna en torno a las estrategias? Ya hablaremos de las estrategias de cada una de las candidaturas que se han planteado desde la oposición, pero mirando lo que el ejercicio que se desarrolla en la vereda del frente, ¿les da la impresión de que se pudo haber generado algo similar y haber tenido la misma visibilidad? Que pudo haber tenido la misma visibilidad. Yo creo que eso se dio en un contexto, en ese entonces, cuando eran los candidatos que estaban en este conversatorio con la expresidenta, ¿cierto?, en Horizonte Ciudadano, en donde iban variando mucho la encuesta y había mucho tanteo. Yo creo que ahí marcó harto la visibilidad que Paulina Bodanovich haya estado en esta disputa, que haya bajado su candidatura. Eso tuvo consecuencias, ¿cierto? Aumentó ciertos puntos en ciertas candidaturas, por lo tanto, más visibilidad. Sin embargo, en la encuesta, yo creo que por ahí va un poco tu pregunta hacia mí. Y yo creo que eso, en la encuesta, si bien los que están punteros ya hablando desde una tabla futbolística, son los candidatos de derecha. Hace muy poco también se iba equiparando un poco Kast con Evelyn, y atrás tenemos, abajo de la tabla tenemos a los candidatos de izquierda, lo que yo creo que hoy en día es algo evidente, porque es toda la encuesta que está apuntando sobre un sector de oposición, y es claro y evidente cuáles son las propuestas y cuáles han sido las propuestas desde hace mucho tiempo, desde hace muchos debates presidenciales que han pasado.
Es el mismo foco, seguridad, era un abanderamiento de la oposición, que ahora, si bien se jugó en contra, fueron abanderamientos que se fueron tomando la parte del oficialismo. Yo creo que es parte vital de darse cuenta de lo que realmente son los problemas que existen en Chile, y sobre todo en las regiones. Tenemos un montón de casos, o sea, en la cuenta pública también da la impresión de que no sé qué también profundamente conocían las regiones de Chile, hablando sobre la baja tasa de homicidio. Hace 2 días aquí en la región de Valdivia se encontró un cadáver en la Costanera. O sea, ya habían baja de homicidio. No sé si están bien enfocados, no sé si están viendo la realidad, pero es parte de las consecuencias y lo que transparenta la encuesta. 9:32, bien rock'n'rollera nuestro comienzo de programa. Estuvimos con Elvis para comenzar y ahora estuvimos con Gene Vincent para obviamente estar con esa música de Enlace USACH como cada mañana, y junto a nuestro panel con Paula Castillo, encargada de estudios del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo, y Axel Burgos, integrante de la Comisión Política de la Juventud de Renovación Nacional. Y entramos a la oposición, entramos ya a lo que son estas estrategias que también se están barajando desde estas candidaturas. De hecho, el día de ayer, sin ir más lejos, Evelyn Matei comenzó su campaña con un acto en el Centro de Eventos Alto San Francisco, que se desarrolló hasta la noche. En ese sentido, entre gritos de apoyo, estoy recogiendo lo que también da cuenta La Tercera esta mañana, banderas de los partidos, y con su equipo reveló su eslogan de campaña: valentía para gobernar, cercanía para escuchar, y también un logo que está en tonos azules y rojos con su nombre, y obviamente estas frases que están presentes en el eslogan de campaña. Para muchos, además, este lanzamiento no es para nada azaroso, porque va de la mano con también el comienzo de la campaña de la primaria del oficialismo. Es parte también de las lecturas que se hacen por parte de distintos medios de comunicación, y obviamente el poder ir finalmente haciendo contrapunto a lo que va a ser la propaganda, los debates, la franja televisiva que efectivamente van a tener los candidatos y candidatas del oficialismo. Por otro lado, están también las estrategias que se manejan desde las otras candidaturas. Sin ir más lejos, José Antonio Kast se ha dicho que mantendrán el diseño original de presentar 1 o 2 propuestas por semana. Sí reconocen que la idea es ir marcando hitos para no perder visibilidad, es lo que también da cuenta La Tercera el día de hoy. Y también en lo que tiene que ver con el abanderado libertario Johannes Kaiser, sostienen que no se modificará la estrategia de que existe un despliegue en medios de comunicación y redes sociales, también visitas a regiones durante los fines de semana, junto a otras actividades en terreno. Es lo que se está observando en los sectores de derecha y centro derecha. Quiero entrar también en este tema. Paula, parto contigo, a propósito de que ya ahí también Axel hizo algunos apuntes en cuanto a lo que es el poder, esto lo digo yo, no lo dice Axel, tal vez contrarrestar lo que puede traer consigo la primaria, que como decíamos, como se trata de un contexto legal, viene con campaña, viene con franja, un tema que efectivamente desde la perspectiva estratégica va a ser importante saber cómo lo van contrarrestando desde la oposición. Pero te escucho a ti, Paula. Lo hablábamos en el programa anterior, un poco cuál es el escenario también de la derecha sin las primarias. Y por un lado, a lo mejor más estratégico, creo que está en un contexto muy complejo, porque la derecha en los últimos años lo único que ha hecho ha sido fraccionarse, y sumándolo a el ascenso de la ultraderecha a nivel internacional, incluido nuestro país, vemos más bien candidatos de derecha que suelen tener discusiones más bien en quién es más de derecha, quién es más radical, quién tiene una opinión más autoritaria o más fuerte, tratando de irse quitando votos entre sí que según las distintas encuestas y semana a semana suben para uno, bajan para otra, y así van un poco pimponeándose y disputando el mismo universo de votos, al parecer. Y en ese sentido, más encima, quien creo yo que queda en una desventaja mucho mayor es, por ejemplo, la candidata Matei. Al final, es una candidata que tiene tanto conocimiento de base, de que para ella es muy difícil darse a conocer con nuevas personas, sino que más bien la estrategia tiene que ir respecto de qué cosas mostrar o ensalzar más de su imagen,
y con las declaraciones de a principio de esta semana lo que estamos viendo es una candidata cansada, porque lleva cuántos meses haciendo campaña, cuántos meses hablando de las propuestas que ella tiene para Chile. Entonces se nota ese cansancio, ya un poco como esa falta de paciencia, de ese cariño también necesario que se necesita para hacer una campaña. Entonces en ese sentido vemos que también le está pasando la cuenta, a diferencia de, por ejemplo, lo que le pasa al candidato Kast, que ¿cuánto lleva haciendo campaña? 8 años, básicamente, que vive de hacer giras en todo Chile. Y a mí me llama la atención, y creo que a todos nos debería llamar la atención, la cantidad de recursos económicos que se tiene para poder hacer una campaña a lo largo de todo Chile durante tantos años. No son menores. ¿Quiénes estarán también detrás financiando esa campaña? Creo que es una pregunta también necesaria para hacerse. Pero en ese sentido, que empiecen desde ya a tratar de visibilizarse ante la imposibilidad que tuvieron de llegar a un acuerdo y también ser parte de las primarias, creo que también es parte de lo que pueden hacer dentro del juego. Ahora bien, cómo eso les salga, creo que eso es muy distinto, y creo que también depende fundamentalmente de la capacidad que tengan también de resistir los tiempos de campaña, la visibilidad, la exigencia que tiene, y de que finalmente, por tratar de disputar unos votos más allá, unos votos más acá, no terminen traicionando sus propios discursos, como creo que es lo que hemos visto sobre todo con la candidata Matei. Axel, también tu mirada en torno a lo que hemos planteado, las estrategias de la oposición, pero también los apuntes que hacía Paula respecto a los desgastes que de alguna manera se podrían ir observando a propósito también de lo que dejan entrever ciertas encuestas donde la figura de Kast de a poquito se ha ido acercando más y más. Sí, ¿cuál ha sido la estrategia? Voy al principio con eso y después ya sumo los otros puntos. Claro, tenemos voy a hablar al final de Incas, ha sido una campaña muy silenciosa, en el que le ha dado crédito, esto lo vemos en la última encuesta. Yo veo a Kaiser más enfocándose en hacer una campaña más bien digital. Tengamos en cuenta de que su partido es prácticamente un poco espontáneo, en donde se formó hace muy poco las directivas regionales, faltan algunas regiones. Yo creo que puede ir tanteando un poco el terreno con lo que es su nuevo partido y con futuro alianza. Recordemos que Kaiser también dijo lo mismo hace un tiempo atrás, que se veía que en la encuesta bajada del 4%, iba a ir a conversación con uno de los candidatos. ¿Qué pasa con Evelyn? Claro, se nota el cansancio, es verdad, se nota el cansancio, ha tenido una carrera política increíble, ha pasado por muchos cargos, ha tenido mucha experiencia, que también era parte de los puntos de lo que hablaba la panelista pasada. Y bien, sí, el cansancio se nota, y más aún se va a notar cuando su campaña vaya en los despliegues regionales, que es parte de la campaña, es parte de ir a escuchar a la gente, ver el tema, ver los problemas desde raíz, van a hacer una campaña con este despliegue. Ahora la fragmentación, que haya sido un dolor para la derecha, fue en las elecciones municipales, pero no diría de que es un error hoy actualmente que tal vez que la fragmentación pueda suceder algo, si es que hablamos que fragmentación es que no tengan una primaria, porque vemos la encuesta que son los candidatos de oposición los que están repuntando, entonces que también les juega o no, yo creo que les juega bastante bien, hay que ver qué pasa más allá, qué pasa en el futuro, ¿cierto? Qué pasa con la candidatura de Kaiser, tal vez pueda haber una cierta negociación entre Kaiser entre Kast, y Evelyn. Ahora, ¿quiénes financian campañas? Está claro quiénes financian las campañas, pueden ser privados, pueden ser los mismos militantes. Kast anda haciendo campaña desde hace desde varias primarias atrás. Y es parte del abanderamiento de la conglomeración de la oposición hoy actualmente. Trabajar por Chile sin cesar es parte de.
Bueno, y si no se puede, se vuelve a intentar. Pero sin duda, yo creo que hoy actualmente Evelyn es la candidata de los chilenos. Paula, te dejo ahí también espacio para ir haciendo estos contrapuntos respecto a lo que son efectivamente las miradas que se tienen desde la oposición de estas candidaturas y efectivamente el tema de el desgaste, cómo también puede ir mermando de alguna manera el desempeño. Y no quiero dejar de lado algo que también planteaba al principio, el tener que lidiar con una campaña con todas las características que tienen aquellas que están bajo el alero del CERVEL. Sí, respecto al punto de el agotamiento de las campañas, dado que tenemos un acuerdo, creo que no vale la pena seguir ahondando en eso. Sí. Lo que sí creo que es interesante de que podamos conversar es que a lo mejor la fragmentación de la derecha no es algo a lo que le preocupa a la derecha misma. Yo creo que en realidad sí le preocupa, si no estaríamos viendo estos cambios tan exabruptos en muchos de los discursos de Matei. Pero ¿qué dice? La derecha no le preocupa a quienes sí le preocupa y les afecta a Chile. Y en ese sentido aquí hay algo muy específico en lo que me gustaría detenerme, porque el espíritu detrás de un partido político, de una junta de vecinos, de un club deportivo, hasta de la familia, es que la convivencia en sociedad da cuenta de que hay algo más allá que satisfacer las propias necesidades. Y de que al final, cuando te das cuenta como persona individual de que no puedes satisfacer tus propias necesidades solo y que requieres de la asociatividad con otras personas y te encuentras con esas otras personas, te das cuenta que hay algo más allá que este bienestar individual, que es el bienestar común. Y esta noción de bien común que es básica, sobre la cual se irguen el socialismo, el liberalismo, y las formas de organización de la sociedad occidental actualmente, es algo que creo que hace mucho rato que perdió la derecha en el más amplio espectro. O sea, aquí vemos en realidad una derecha que con los últimos, 8 años, lo que ha hecho es no entender que son parte de un proyecto político mucho más grande que sus propias opiniones personales, y que cuando alguno de sus voceros no ocupa las palabras que esperaba, cuando sus declaraciones de principio no tienen las comas donde quería, entonces, ¿qué es lo que decide? Decir de que no es un verdadero partido de derecha, se sale y crea su propio partido. Así nació Republicano. Tiempo después a Republicanos le pasó exactamente lo mismo con Kaiser, que funda el Partido Nacional Libertario. Por ahí también tenemos pululando el Partido Social Cristiano, y quién sabe cuántos partidos más de derecha hay que tener, como para que nos demos cuenta de que al final la derecha perdió, si es que alguna vez la tuvo, esta noción del bien común. Y lo único que le está interesando ahora a sus candidatos y a la gente que está detrás de ellos son sus propios intereses individuales que no tienen nada que ver con los intereses que tiene Chile. Entonces, en ese sentido, por supuesto que está desgastada la campaña porque tampoco hay una noción de proyecto común. Y cuando llegue el momento de que tengan que decidir entre uno u otro candidato de derecha, ante la incapacidad de ponerse de acuerdo de las 3, 4, 5, cuántas más derechas pueden haber, yo no estoy tan segura de que Evelyn Matei vaya a ser la representante de las derechas en segunda vuelta, porque hacer campaña tanto tiempo, como bien estamos de acuerdo en este panel, es algo que también le está pasando cuenta, le quita la novedad. Entonces, en ese sentido, al final, la ciudadanía, teniendo 3 candidaturas de derecha que cada día se parecen más, por quien va a terminar votando, va a ser como por quien tenga quien represente ser un candidato con una tasa de conversión más baja o nula. Sí. Y yo no le daría para nada por sentado el triunfo a Matei dentro de las derechas. Axel, voy contigo. Interesante los apuntes que hacía Paula en torno también a la proyección y también a los enfoques de las candidaturas y sin ir más lejos, tal vez del trasfondo de cada una de ellas a la hora de pensar en esta estrategia y particularmente en los contenidos. Ahí hablaba efectivamente de cierto extravío en miradas desde la perspectiva social. ¿Cómo lo ves tú? Mirada de la perspectiva social es un buen tema y muy interesante. A mí, hace poco me tocó acompañar a parlamentarios dentro de esta sociedad, de lo que mismo estábamos hablando. Hace muy poco estuve aquí en la región, en la comuna de La Unión,
fui a una junta de vecinos de una comunidad indígena en donde estaban peleando una PR. Y interesante, en donde la mayor parte de la comunidad eran sectores, mismos sectores de derecha. O sea, estaba la parlamentaria, la senadora, estaban los cores, estaban los concejales y estaba el alcalde, que eran abanderados de derecha, y había uno que era de izquierda. Entonces, ahora este individualismo, no sé muy bien, porque parte de lo que se propuso y de lo que existe hoy en día en los principios de los partidos es una economía social de mercado, o sea, una economía que es subsidiaria, y parte de los principios para que se sostenga esa economía social de mercado es justamente que hayan entidades, hayan 3 roles, y uno de esos roles sean las sociedades intermedias, que son estas agrupaciones, y estas agrupaciones no pueden ser factibles en una sociedad si es que no existe el rol del Estado y tampoco el rol de los privados. Entonces, hay por parte de los principios de derecha y los abanderados de derecha, sí tienen este ligamiento con esta sociedad intermedia, donde se crean organizaciones, en donde se tienen que intervenir en el Estado, ¿cierto? Cuando se ve que no se está haciendo bien o no les parece algo. Pero sí, lo acabo de demostrar también con el ejemplo de la comunidad en que me tocó participar. Paula, ahí nos encontramos además con estos matices que cuando nos encontramos frente a los sectores de izquierda, centro izquierda y la vereda del frente marcan sus apuestas, y que tiene que ver también con el rol de los privados, privados de por medio. Te dejo tiempo ahí también para hacer los apuntes. Sí, o sea, por supuesto que es necesario en una sociedad que existan distintos niveles de organización. O sea, hay niveles más basales donde vemos, como decía en la intervención anterior, hay juntas de vecinos, hay clubes deportivos, hay partidos políticos, y donde el Estado se encuentra como esta asociación más grande y que va a velar siempre por el bienestar común. Entonces, claro que es importante que también cuando se hable de la proyección de las políticas públicas, de cuál va a ser la propuesta de país, tenga en cuenta no solamente la existencia de organizaciones privadas, sino que también las alianzas público-privadas, y en ese sentido, sobre todo para proyectos grandes, de inversión, de transición energética, de administración de grandes recursos de Chile, ha sido una estrategia fundamental a lo largo de la historia. Creo que ha tomado especiales ribetes también en los últimos años, sobre todo en el actual gobierno, y que es algo que también es un punto de partida sobre el cual cualquier persona que se proyecte como que vaya a ser el jefe de Estado, más allá que el color político del gobierno que tenga, es algo sobre lo cual tiene que partir, es un mínimo, sobre el cual debe también entender la forma de gobernar un país como el nuestro. Axel, ¿apuntes? Sí, es verdad, tener esta alianza público-privada es buena, pero no siempre es buena. Tenemos el caso también de Codelco con SQM, en donde, bueno, no sé qué también estará, pero hay que tener en cuenta de que Codelco tiene pérdida de 22.000 millones de dólares, y en donde con esta negociación va a poder recaudar 11.000 millones de dólares, más todos los otros costos que va a tener por andar cambiando de entidades en esta estrategia del litio. Sin embargo, yo creo que el Estado debe intrometerse en donde el privado no pueda cumplir un rol. Yo creo que eso es evidente. Y bueno, me queda un poco con eso, con la mirada por parte de la derecha. Yo creo que es fundamental esto, andar en terreno, saber las carencias de las personas, de toda la región, desde lo más profundo, no solamente de la capital provinciana, sino también desde comunas tal vez un poco más alejadas, en donde hay muchas regiones que son así, por ejemplo la región de Antofagasta, que la ciudad de Antofagasta es bien grande y las comunas son bien apartadas. Pero yo me quedo un poco con eso, con el trabajo en terreno, que el cansancio es una evidencia del trabajo que se ha hecho. Quiero dejar estos últimos minutos, Paula, Axel, para también ir
proyectando los elementos, los contenidos que pueden eventualmente hacer la diferencia de aquí a noviembre? Sabemos que estamos a muchos meses de lo que va a ser la presidencial, pero al menos en lo que se ha podido deslizar de las distintas candidaturas y propuestas, ¿dónde creen ustedes puede estar la clave para ir generando los apoyos y la adhesión dentro de la ciudadanía? Algunos lo centran en seguridad, otros lo están centrando también en la forma en que vamos orientando los temas territoriales. ¿Por dónde están esas claves? Yo quiero ahí dejar estos últimos minutos para centrarnos en esto, porque siempre es bueno después ir revisando lo que comentamos y hablamos meses atrás. Muchas veces estamos muy en sintonía con lo que pasó finalmente. Paula, ¿por dónde crees que van esas claves? Creo que en términos generales va por qué candidato o candidata puede ofrecerle a Chile esta noción de gobernabilidad, que va a ser una persona que entienda su rol no solamente como parte de un partido, de una coalición, sino que también que tiene un deber con Chile y que trasciende incluso sus propias aspiraciones, porque es el rol más importante que puede tener alguien dentro del sistema político chileno. Entonces, quien le pueda ofrecer gobernabilidad, quien le pueda ofrecer un liderazgo que no solamente tenga fuerza, sino que también tenga empatía para poder entender cuáles son las distintas realidades de un país tan largo y diverso como el nuestro, y que también demuestre esa capacidad de poder navegar dentro de las distintas coyunturas, dentro de la contingencia que le pueda suceder a un gobierno, porque por supuesto que es algo que todo aspirante a la moneda debe tener en cuenta. Puede tener un programa y puede tener ciertas agendas, pero también van a haber cambios ciudadanos, van a haber distintos eventos que sucedan en los cuales también tiene que tener la capacidad de poder adaptarse sin prejuicio de perder la esencia, de perder aquello por lo cual fue electo. Y en ese sentido la gobernabilidad de poder entender esta visión de Estado mucho más a largo plazo, de cuál va a ser la relación que tenga Chile, por ejemplo, con los minerales críticos, cuál va a ser la relación de Chile con distintos aliados y socios estratégicos a nivel internacional, también cuál va a ser la propuesta que va a dar el Estado central para la mejor convivencia posible dentro del país, y que eso también incluye tanto materia de seguridad como de derechos sociales, y como también las posibilidades de todas las personas de desarrollarse lo más plenamente posible, entendiendo que el Estado, más que ser un obstáculo o ser algo de última ratio, es aquello que es lo que le da mayor estabilidad y mayor igualdad a las personas. Sobre todo en una sociedad marcada por un modelo neoliberal, la función también aquí del Estado y de quien planea ser el jefe de este Estado es también entender cómo su rol juega para contribuir a disminuir la desigualdad y a darle también más oportunidades a todas las personas para que finalmente la vida en Chile sea mucho mejor y mucho más digna. Uh-huh. Axel, también te dejo tiempo para hacer esas proyecciones que de seguro nos van a servir para hacer balance más adelante. Sí, de seguro nos van a servir. Yo creo que los principales puntos claves que van a definir esta elección es uno, la seguridad, sin lugar a duda. Luego tenemos lo que es la economía, si bien hoy se llegó a niveles históricos de incremento en lo que es el sueldo mínimo, pero siempre que se avance siempre se llega a un histórico, entonces igual un poco redundante. Sin embargo, no sé qué tan eficaz es ese aumento de sueldo mínimo, si se pueden comprar las mismas cosas que antes. Al parecer no, porque la canasta básica subió bastante, entonces no sé por dónde va ahí el manejo económico. Vemos un gobierno también que no tiene muy bien claras las cifras, lo vimos en el Parlamento con Mercer, ¿cierto? Y la ministra. Ahora yo creo que el Estado está para cumplir un rol de regulador. Yo no sé si es la mejor opción que te va a dar la mayor igualdad. Lo mismo en el caso de la licencia médica. Yo creo que el caso de la licencia médica no es un ejemplo de igualdad, sin lugar a dudas. Así que yo creo que van a haber muchos temas que hablar, y yo creo que muchos temas que le va a pasar a este gobierno de aquí hasta su final de mandato van a ser cruciales a la hora de si va a haber un repunte tal vez por el sector de la izquierda,
o si bien se van a poder lograr consagrar la oposición. Bueno, Paula, Axel, ya tendremos tiempo de seguir comentando esto después de junio, cuando esté definida la candidatura del oficialismo y se empiecen a sincerar aún más las propuestas con miras a noviembre. Paréntesis, ha sido la semana de los gatos, varios panelistas que han estado conectados con nosotros han tenido ahí presencia de sus gatos y gatas, así que ha sido la tónica de esta semana. Un abrazo, Paula, Axel, nos estamos reencontrando. Chao. Chao.